Estamos en vivo, mi hermano Leo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. A la hora que usted vea este video, bienvenidos a una nueva lección en su Escuela Sabática Central. Estamos ya en la lección número 6 y tiene como título El enemigo interno. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Vamos a orar porque no hemos comenzado. Muy bien. Vamos a orar. Dios nuestro, gracias por este día. Queremos pedirte que tú nos orientes en este tema difícil, que podamos llegar a las personas que los necesiten, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, sí. Generalmente oramos antes de grabar, pero bueno, nos olvidamos que estábamos aquí en unas controversias previos a la grabación. Pero bueno, estamos ya en la lección número 6 y el texto para esta semana está en el libro de Jeremías 17:10. Dice: yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente para dar a cada uno lo que merece según sus obras. El enemigo interno. Muchas veces hablamos de los enemigos que externamente podemos tener, ¿no? Sea de cualquier ámbito, ¿no? Pero ¿qué hay del hecho de tener un enemigo interno? ¿A dónde apunta esto de aquí? Sí, el versículo llama mucho mi atención. Dice, examino el corazón y pruebo la mente. O sea, el Señor dice, yo me voy a concentrar en ti, ¿no? Es interesante porque los pecados, las cosas malas que uno hace, nacen en la mente, nacen en el pensamiento y de ahí se materializan en los actos. Entonces realmente uno comienza a pecar cuando comienza a permitir que los pensamientos inadecuados hagan nido en tu cabeza. Muy bien. Todos en algún momento hemos pasado por esta experiencia. Recordemos que estamos en la lección, en las lecciones generales de Josué, lecciones de Josué acerca de la fe, y estamos estudiando todo, ¿no? Y prácticamente hemos venido en orden de Josué 1 y esta lección tiene que ver con Josué 7 y 8. Así que le invito a que usted pueda en su casa leer los capítulos 7 y 8 que en este contexto vamos a tener el repaso de esta semana. La primera parte dice: ¿de qué manera el pecado de Acán era también responsabilidad de todo Israel? Buena pregunta. Josué 7:1 dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. El siguiente. Josué 7, 11 y 12 dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado. Mira, interesante. Han tomado el anatema, han hurtado, han mentido y aún los han guardado entre sus enseres. 4 cosas. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverá la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Un contexto, ¿no? Explíquele el contexto. Ok. Recordemos que hasta el capítulo 6, sí, estábamos con el tema de la conquista de Jericó, ¿no? Recuerda ustedes, Rahab, se cayeron los muros se cayeron y todo lo demás. Entonces, el Señor había indicado que fueran a la conquista de Jericó, destruían todo lo que ahí había, y que no tomaran nada, ya sea algún tipo de propiedad. No, todo eso era destruido y ciertas partes de los tesoros eran reservados netamente para, en este caso, las arcas de Dios netamente, ¿no? Sí. Sin embargo, este hombre que aparece aquí en escena, Acán, de la tribu de Judá, y todo usted ya leyó, este hombre guarda ahí, ¿no?, mantos babilónicos, lingotes de oro, y los esconde cuando Dios había dicho que no tocaran absolutamente nada. Luego de esto, pues, se presenta una batalla contra los... Pero aquí hay algo interesante con respecto a esta batalla. Recordemos que la batalla contra Jericó, el Señor les había dicho: vayan, ¿no? Yo les voy a dar la victoria. Pero frente al pueblo de Ai, está H-A-I, no sé si es Ai o Hai, ustedes van a corregir. Aquí no hay indicación del Señor de que vayan. La gente fue porque... Pero Josué, correcto, exactamente. Para que vayan allá, sí, pero mandó espías, como siempre. No había mucha gente que atacar. Ahí, Aparentemente, exactamente. Entonces, no, cojan solamente 3.000 hombres nada más, ¿no? Pero fueron y terminaron con esos hombres, los atacaron, no pudieron contra esa... Entonces ahí con viene... el pueblo pequeño de Ai. El pueblo pequeño de Ai, correcto. Y ahí viene ese contexto de por qué no pudieron hacer frente, ¿no? Cuando ahí el anatema y todo lo demás. Hasta ahí entendemos, es poco fácil para entender, pero entendemos que Dios no estaba con ellos porque no lo consultaron, porque no le preguntaron. Correcto. Porque creyeron con autosuficiencia, con orgullo, que como ellos destruyeron Jericó, entonces
no era necesario llamar a Dios, iban a actuar por sí solos contra el pueblo de Ai, ¿no? Esto sucede muchas veces en nuestra vida cuando tenemos grandes problemas y oramos a Dios y pedimos su dirección. Y muchas veces Dios sí nos ayuda, mejor dicho, siempre nos ayuda. Yo soy testigo de eso, pero después hay cosas pequeñas que queremos hacerlas por nuestras propias cuentas sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Ahora, que es bastante complicado a veces escuchar la voz, que Dios te diga explícitamente que no. Esto de vivir con Dios es un día a día, cada decisión es cada momento, y a veces como que andamos muy apurados nosotros. Esa es la primera razón. Sí. Y la segunda razón es pues acá. Correcto, exactamente, ¿no? Ahí está, acá parte del folleto dice que la derrota de Israel ante los habitantes de esta ciudad tuvo dos razones, que ya ahí David lo estuvo ahí analizando, principalmente el pecado de Acán y el exceso de confianza de los israelitas. Pero revisando el tema de la pregunta, ¿no? ¿De qué manera el pecado netamente de un hombre hace que esto se generalice y sea responsabilidad de todo un pueblo? ¿Por qué? ¿No? Me gusta mucho aquí tenemos nosotros en el libro de Daniel, el capítulo 9, el capítulo 9 usted va a encontrar ahí una oración de Daniel. Pero nosotros entendemos en el contexto histórico que Daniel era un hombre muy fiel a Dios, ¿no? Yo creo que íntegro. Santo, ¿no? Íntegro, ¿no? Entonces miren, Daniel en una oración permítame leer, dice: y volví mi rostro al Señor buscándole en oración y en ruego, ayuno y silicio y ceniza, ¿no? Y dice: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y misericordia entre todos los que te aman y guardan tus mandamientos. Dice el versículo 5: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos impíamente. Buenísimo. Y hemos. O sea, él habla en plural. Él se hace uno con su pueblo. Exactamente. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué en este caso el pecado de un hombre se generaliza ante todo un pueblo? Y no solamente a ese hombre. Yo creo que sí afecta. Cuando nosotros hemos sido partícipes de algún pecado, o sea, digo nosotros, hablo de mí mismo, nuestro pecado afecta a mi familia. O sea, es tremendo, porque cuando yo estoy fallando, cuando yo estoy alejado de Dios y producto de esa lejanía que tengo de Dios, se distorsiona mi mente y cometo pecado, llámese cualquiera, adulterio, lo que sea, entonces comienza a afectar mi pecado a mi familia. Pues las relaciones se comienzan a dañar, yo tengo problemas con mis hijos, tengo problemas con mi madre, tengo problemas con mi padre, con mis hermanos, y el ambiente no es bueno. Y eso también puede afectar a la comunidad religiosa. O sea que no solamente afecta mi pecado a mi familia, sino también a mi iglesia, no porque ellos hayan pecado explícitamente, sino porque el pecado es malo. O sea, hay que entender una cosa: el pecado nos destruye, el pecado es malo, todo tipo de pecado es malo. Yo decir, sí, pero antes vivía feliz o tenía placer. No es lo mismo tener placer que tener gozo. El gozo en el Señor es diferente. El placer pues es momentáneo, instantáneo, y después hay mucha depresión. Entonces, eso le da el alcohol, por ejemplo. El alcohol te saca de tus problemas, o la droga te saca de tus problemas. Entre comillas, pero después caes profundamente en un círculo vicioso que no puedes salir. Y afecta. ¿No es cierto que afecta? Afecta a tu familia, tienes problemas todos los días, afecta a tu iglesia. Entonces, Daniel, una persona tan inteligente, y contrario a lo que podamos pensar, si eres más inteligente uno pensaría más orgulloso, no, más humilde, él dice: hemos pecado. Hemos pecado. Muy bien. Así pues, de manera general, cuando se da este tipo de problemas, pues algún tipo de problema específico de pronto en el ámbito familiar también puede afectar a todos en su familia. Muy bien, la segunda parte, bueno, dice: ¿qué pasó con Acán? Bueno, este hombre pecó, David, ¿y qué pasó con Dice con Josué 7, del 16 al 19, Josué pues levantándose en la mañana hizo cercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de Sera por los varones fue tomado a Zabdi, hizo acercar a su casa a los varones y fue tomado a Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, hijo de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Dios, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, y no me lo encubras. Estudiando esto un poco, el espíritu de profecía, dice que Acán vio cómo se iban a guerrear contra el pueblo de Ai. Ya había tomado el manto babilónico. No solamente vio eso, vio cómo regresaron derrotados y cómo habían muerto 36 personas, habían muerto. Y él sabía que era porque él había robado el manto babilónico y se lo había escondido.
Y esto yo quería hacer un poquito de hincapié regresando. Hay 4 cosas que nosotros hacemos que un comentador me gusta, dice bastante, dice, esta es la anatomía del pecado. Primero es que yo vi, después hurté, después mentí y después escondí. Eso sucede en todo el pecado. De hecho, el origen de casi todos los pecados es la codicia. ¿Cierto? Que eso se habló en la escuela sabática. Entonces, él codició eso, lo vio. Y a veces tú no puedes evitar ver cosas que no están bien. Lo que pasó con Eva, ¿no? También. No, o sea, yo me fui a Las Vegas, ¿no? Hace un tiempo atrás. Y en Las Vegas es muy común que la gente fume marihuana, pero por deporte, o sea, en las calles, ¿no? Y tú ves mujeres casi desnudas por las calles. Es muy normal. Entonces, yo digo, ¿cómo hago para que eso salga de mi campo visual? Es difícil, si yo camino tengo que estar ahí. Pero cuando yo veo, eso no es pecado. Pero cuando ya comienzo a trabajar en mi cerebro para cometer adulterio, entonces se vuelve pecado. Entonces eso hay que entender bien, y eso pasó con nuestro amigo Acán. Pero ¿sabes qué? Fuera de eso, fuera de todo esto, él vio cómo llegaron derrotados. Él vio cómo lloraba Josué y los ancianos tirándose ceniza en la cabeza y arrancándose las vestiduras, porque vio cómo sufrieron y aún así él no se arrepintió. Es más, Dios dio un montón de gracia que tal vez tú lo vayas a comentar. Sí, no, claro, exactamente. Pues aquí parte del folleto justamente dice que en lugar de revelar la identidad del transgresor, en este caso Dios, porque Dios sabía quién era y pudo haberle dicho a Josué, porque Dios le dice a Josué, mira, pasa esto, han tomado del anatema, hay una persona, pero nunca le dijo, mira, fue fulano. Entonces Dios tranquilamente pudo haber hecho eso, pero el hecho de que diera ese tiempo de revelar la identidad del transgresor, pero de manera paulatina, era para que este hombre pueda recapacitar, ¿no? Sí. Y pueda decir, no, ¿sabes qué? Mira, Josué, pasó esto, yo fui mi disculpa. El final de Acán es muy triste, porque no solamente él acarreó con la muerte para él, sino para toda su familia. Y es muy posible, aunque la Biblia no lo menciona, que este hombre que tuvo que esconder muchas cosas, lingotes de oro, mantos babilónicos, en fin, lo haya hecho solo. Es imposible, ¿no? Tuvo que haber tenido cómplices y esa complicidad tuvo o encubridores. Correcto. Y las personas que lo encubrían o que fueron cómplices de esto, pues fueron parte de su familia. Por eso es que, en este caso, Dios dictamina el juicio contra este hombre y termina apedreando. Pero no solamente él. Exactamente, sino toda su familia. Mire, y esta parte es importante poder resaltar. Justamente lo que ya voy a repetir lo que dijo David hace un momento, ¿no? Como muchas veces nosotros pensamos que las cosas que nosotros llegamos a hacer mal en nuestra vida solamente pueden ser para nosotros. Hay que tener mucho cuidado con eso, con ese pensamiento, porque las cosas que nosotros realmente hagamos mal pueden acarrear problemas de manera general para toda mi familia. Para nuestra generación. Exactamente. Por ejemplo, y no yendo, de pronto tal vez no sea un pecado, ¿no? Yo estaba pensando mientras tú hablabas hace un momento, el tema de las deudas, ¿no? Nosotros como padres de familia, entonces cogemos y nos comenzamos a endeudar y el tema del dinero comienza a faltar en la casa. ¿Y qué culpa tienen mis hijos de eso? De ese error que yo estoy cometiendo. Entonces, mucho cuidado con eso. Pero lo están sufriendo. Por supuesto. Y son parte sufren un daño colateral por las malas decisiones económicas que yo he tenido, ¿no? Como para poner un ejemplo. Excelente ejemplo, me parece excelente. Muy bien. Nos pasa a todos a veces. Así es. Tercero, ¿la codicia nos afecta? Bueno, es una pregunta retórica. Claro. Pero vamos a ver qué dice Lucas 12:15. Dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Wow, este versículo tocó mi corazón, ¿no? Porque hay un delgado límite, un borderline, entre la avaricia y el tener, no sé cómo decirlo, no sé si hay una sana ambición o tener deseos de superación, deseos de adquirir una casa, deseos de tener un vehículo, deseos de tener una mejor calidad de vida, y la avaricia. No sé si tú le encuentras alguna diferencia. No, yo creo, o sea, yo estoy equivocado. No, yo creo que, por ejemplo, el tener el deseo de superación, de tener una buena casita, un buen vehículo, no está mal. Yo creo que los medios para alcanzar eso es lo que estaría incorrecto, ¿no? Con el tema, en este caso, por ejemplo, de Acán, que estuvo tomando algo que no correspondía y a través de eso se compraba un carro, se compraba una casa. Entonces yo creo que es el medio, pero el fin... Y también, ¿dónde está tu corazón? Jesús le dijo, donde esté tu corazón, ahí están tus riquezas. Entonces hay gente muy millonaria, muy rica, que tiene a Dios en primer lugar, y por eso Dios la bendice, pero que no le importan sus bienes. No sé si me explico. Esos bienes no lo van a detener. No va a tener que decidir por los bienes cuando tiene a Cristo aquí.
O sea, Es muy capaz de dejar todo por seguir a Dios. ¿Me entiendes? Pero hay gente que no puede tener tanto dinero, que tiene poco, pero ese miedo a perder ese poco, lo hace perder lo Así más es. importante, que es Cristo. Así es. Entonces, hay un ejemplo que los que estamos en iglesias lo podemos conocer, pero es que Dios nos dice, devuélvame en el 10%, pero yo tengo miedo porque tengo poco dinero o porque no tengo mucho dinero y entonces no devuelvo. Yo no sé si estoy siendo como acá, no devuelvo, pero cuando nosotros somos fieles en lo poco, pues vamos a ser fieles en lo mucho. Y yo le digo honestamente, o sea, si alguien no es generoso con Dios, no devuelve, ni siquiera es generoso, o sea, tiene que devolver, o sea, no sabe la bendición que se está perdiendo. No tiene idea cómo Malaquías 3:10 es real en la vida de uno. O sea, yo cuando descubrí este principio, que no he sido perfecto, no lo he hecho toda mi vida, es más, cuando no lo hacía yo vivía alcanzado, pero cuando descubrí este principio y me di cuenta que el no amar a las riquezas y el no querer acaparar para mí solo, entonces puede ser partícipe que tú tengas bendiciones y que tú puedas bendecir a otras personas. Pero hay que saber qué está primero en nuestros corazones. Sí. ¿El manto babilónico o Cristo Jesús? Así, amén. Bueno, pasemos a la siguiente parte que tiene que ver con, recordemos que fueron a enfrentar al pueblo de Jai y no pudieron contra ellos, y sin embargo, pues luego de que destruyeron el anatema, encontraron la piedra en el zapato, en este caso, pues de poder hacer frente, Dios nuevamente vuelve su rostro a este pueblo y pues obtienen una victoria, ¿no? Ahí está. Pero Dios estuvo nuevamente con Josué e Israel. Josué 8:2 dice, y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó, y a su rey solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella. Entonces, cuando el pueblo se vuelve a Dios, cuando saca todo lo malo de su vida, entonces Dios les dice, ahora sí, en pocas palabras, Dios como que ahora sí, les doy permiso, vayan, les doy autorización, conquisten ese pueblo, porque ahora sí van a tener mi respaldo. Entonces el pueblo de Israel va y bueno, ahí lea porque es muy bonita esta parte de la historia, ¿no? Cómo hacen la emboscada, que sí, que los cogen, los engañan de la misma manera como ellos atacaron, en este caso el pueblo de Jai atacó a Israel. Yo creo que no es bonita, es interesante, pero no es bonita, hay una matanza. Bueno, no lo digo bonita desde esa parte, sino que me refiero a que la historia en sí pues parece una película, pues no. Entonces bien podría ser una película, no sé si haya película de Josué. Debe haber, pero para mí es muy ilustrativo, o sea, yo me caso con el Dios que ama, el Dios que perdona, el Dios misericordioso, el Dios que revela a Jesús. Pero puedo entender que lo que pasó en Ai, después, cuando el pueblo de Israel triunfó con la dirección de Dios, porque Dios estaba ahí, fue algo que Dios se dio como un plan B, como hablamos las semanas pasadas. No era el plan A. Definitivamente Dios no quería matar a los pueblos cananeos, no quería acabarlos. Les había dado 400 años de gracia. Quería que se vuelvan a Dios, pero ellos escucharon del Mar Rojo, escucharon de las murallas de Jericó, escucharon de todo y como tú lo dijiste, no hicieron caso y se quedaron ahí para luchar en contra del mismo Dios. Y cuando yo me quedo ahí para luchar contra Dios y Dios me llama de una u otra forma toca mi salud, de una u otra forma toca mis finanzas o toca mi matrimonio, toca mi relación. Entonces, y yo no me doy cuenta que Cristo me está llamando, entonces en algún momento Él va a respetar nuestra decisión de vivir lejos de Él. Pues, y no es culpa de Dios, es culpa del ser humano que no quiere vivir con Dios. Pero le voy a decir así, le voy a decir sincero, o sea, Dios va a tratar 1001 formas para que tú y yo volvamos a los pies de Él. Yo soy un testigo vivo de eso, o sea, soy un testigo vivo porque estuve lejos mucho tiempo, pero muy lejos, y Dios tuvo misericordia. Tuvo misericordia y no se cansó de llamarme, fruto de eso, hoy estamos, y no es que he dejado de pecar, soy un pecador, me equivoco todos los días, pero creo que en la luz que tenemos como familia, incluso como familia, andamos en integridad, que no significa no pecar, significa caminar a la luz, conforme a la luz que Dios nos ha dado hasta el momento. Muy bien, así es, justamente, pues no. Parte de esto, recordemos que la parte en el capítulo 7, yo quisiera hacer hincapié en esta sección,
Dice el capítulo 7, dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Bueno, Acán, este hombre, pues no. El versículo dice, después Josué envió desde Jericó. Aquí, si usted comienza a leer el capítulo 7, no va a encontrar en ninguna parte que Dios da una orden o dispone el acompañamiento para que vayan a atacar a esa ciudad. ¿A dónde quiero llegar con esto? Nuestro tema de esta semana es el enemigo interno. Hemos analizado en este caso, pues, el enemigo interno que tenía Acán, que lo llevó a codiciar y a rebelarse contra Dios, incumpliendo o desobedeciendo una ordenanza que Dios tenía. Ahí vemos el enemigo interno que nosotros podemos tener, que es muy, pero muy peligroso. Pero vemos por otra parte el enemigo interno que nosotros podemos tener en cuanto al hecho de que no aprendemos como seres humanos a manejarnos bajo la voluntad de Dios, sino que queremos hacer las cosas a nuestra manera. El capítulo 7 de Josué es enfático cuando inicia que Josué fue es el que dispone, pero no hay una consulta a Dios. ¿Cuántas veces nosotros en nuestras vidas hemos tomado malas decisiones y no hemos puesto lo que vamos a hacer en manos de Dios? Nosotros tenemos que aprender a hacer aquello, ¿no? Señor, esto es lo que vamos a hacer, es tu voluntad, no es tu voluntad, guíame, Señor, muéstrame, ¿no? Entonces no dejemos que ese enemigo interno nuestro nos desvíe del hecho de poder manejarnos bajo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la otra parte, David? ¿De qué manera somos testimonio al mundo de que estamos con el Dios vivo? Me gusta esto, ¿no? Josué 7:9 dice, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Es como que retrocedemos de la historia, ¿no? Sí, la historia va y viene, va y viene. Pero dice, ¿qué harás tú a tu grande nombre? O sea, ¿cómo tú, Señor, dice, vas a demostrar que tú eres grande? Increíble, lo puse ahí porque le está diciendo Josué a Dios, o sea, tú tienes que hacer algo para demostrar que tú estás con nosotros. Y cuando yo me rindo a Dios, cuando yo dejo de luchar, dejo de pelear con mis propias armas y me entrego a Él y le doy mi pelea a Él, como la semana pasada, entonces Él va a hacerse grande en mí que soy débil. Dice Pablo, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. O sea, la presencia de Cristo en nuestras vidas nos hace victoriosos. Para mí es ilustrativo todo eso. Cuando el pecado está con nosotros, cuando acariciamos un pecado, cuando primero vemos, después hurtamos, después mentimos, nos toca mentir y después escondemos nuestro pecado, pues nos destruimos, nos autodestruimos a nosotros mismos. Pero si confesamos nuestros pecados y nos alejamos del problema, pues Dios es maravilloso, nos perdona. Leo y yo somos testigos de que esto es real. Amén. Hace 20 años no hubiéramos pensado, no sé, más de 20 años. No nos veríamos así. No nos veíamos hablando así. De la palabra de Dios. Pero una psicóloga me dijo a mí, no puedes juzgar a Lionel de 15 años y al David de 15 años. No tenían la experiencia que ahora con más de 40 años. Amén. Pero Dios es bueno, así que los animo que se acerquen a Dios, que dejemos todo el orgullo y le pidamos a Dios que Él limpie nuestras vidas. A veces es difícil limpiar nuestra vida por nuestra propia cuenta. Hay que dejar en manos de Dios. A mí me ha costado una barbaridad, un montón de tiempo. Sigue limpiando cosas en mi corazón, ha tocado mi salud. O sea, ha permitido que Satán, yo sigo creyendo que el diablo es el que ataca, el que produce angustia, dolor, enfermedad, todo. Pero que Dios a veces permite por mi bien, porque atrás de esa maldición, Él tiene una bendición inmensa para nosotros. Así es. Aquí en esta parte del capítulo 7, 9, por ahí vemos una preocupación grande de parte de Josué, que incluso se atrevió a recriminar a Dios. ¿Por qué has traído a este pueblo? Más o menos como lo que sucede en el Éxodo, ¿no? ¿Por qué nos has traído hasta acá para que muramos? Entonces, sin embargo, después de eso, pues, en el capítulo 7, versículo 9, en el 7, 8, por ahí está recriminando Josué, pero en el versículo 9, pues, ahí Josué como que cambia su argumento y dice, ¿qué va a pensar esta gente? ¿Dónde va a quedar tu reputación? ¿No? Vemos esa preocupación tan bonita, ¿no? Como el discurso de Moisés, correcto, me parece. Exactamente. Entonces, una preocupación, David, que hoy en día este tipo de lecciones que estamos haciendo, que están basadas en algunas enseñanzas para ¿Y cuál es el objetivo? Denominación, pero nuestro objetivo es que de manera general todos puedan aprender y aprender junto a nosotros. Y yo debo decir que más gente nos ve de afuera, del mundo entero, que de nuestra propia iglesia. Pero voy a llevarlo un poco a la interna de la iglesia, ¿no? Lo que quiero decir ahora. Muchas veces nosotros, David, dejamos de preocuparnos de qué reputación tiene, no la iglesia,
Dios. sino Dios, Dios. con nuestros actos. Amén. Porque nosotros obviamente somos testimonios vivos de lo que hacemos o dejamos de hacer ante las personas afuera, y las personas afuera dicen, ah, no, ok, él es cristiano, él sigue a Dios. Entonces, esa era la preocupación que tenía en este caso Josué en este momento. ¿Qué van a pensar los otros pueblos? Que no nos estás ayudando, que no hay un Dios con nosotros. Entonces, que esa sea también nuestra preocupación. Y si usted de pronto no es de ninguna denominación religiosa, pues también que su preocupación sea el hecho de que la gente vea que usted sigue a un Dios vivo, que Dios es el que maneja su vida bajo la voluntad de Él, obviamente. Y el testimonio de cambio de vida es impresionante. Exacto. O sea, si ya te conocieron de una forma y ahora es otra forma, o sea, eso, o sea, no es que yo agradezca a Dios, pero habla bien de nuestro Dios, que nuestro Dios es real, que es poderoso, que Él puede cambiar vidas, que Él puede salvar matrimonios, que Él puede arreglar toda nuestra existencia. O sea, ese Dios tenemos que creer. Y a veces, Leo, tenemos que hacer, ¿cómo decirlo?, hacer conciencia que estamos con un Dios poderoso, porque a veces nos falta la fe como cristianos. Dentro del pueblo de Dios a veces hay mucha falta de fe. Y lo digo por mí mismo, no por otras personas. Muy bien. Entonces, que Dios nos ayude esta semana. Conclusión. Yo ya concluí. ¿Sí? Ok, muy bien. La última parte es algo bastante largo, pero no lo voy a leer. Pero bueno, hay una enorme diferencia entre admitir los hechos una vez probados y confesar los pecados que solo nosotros de eso no hablamos mucho, pero conocemos. Y esto en referente a la enseñanza de Acán, ¿no? Pero su confesión solo sirvió para demostrar que su castigo era justo con respecto a Acán. Entonces, hay ojo con eso, porque hay mucha diferencia, como dice aquí, entre admitir que sí, que yo soy culpable de algo, a el hecho de demostrar realmente que estoy arrepentido. No, pues en una relación, cuando alguien comienza a ser infiel, y ya lo descubre la chica o el chico, o sea, no tiene sentido que confiese, porque ya lo descubrió. Correcto. ¿Me entiendes? Otra cosa es que se arrepienta. Sí, está bien. O sea, ¿me entiendes? Ya es admitir, no es confesión, no es arrepentimiento. Muy bien. Bueno, ya nos vamos porque... Que el Señor nos bendiga grandemente y que el enemigo interno pues no sea ese adversario que nos derrota. Órale. Vamos a orar. Padre bueno que moras en los cielos, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos has dado de poder compartir tu palabra. Pedimos tu dirección, tu guía, Señor, y que nos ayudes a combatir ese enemigo interno que obviamente siempre estará ahí. Pero que seas tú, Señor, respaldándonos para triunfar sobre él mismo. Gracias por todo. Estamos en tus manos. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos en la próxima lección. Chao.